¿Ha pensado alguna vez en abandonar la ciudad y viajar al paraíso? ¿Buscar la tranquilidad lejos de los atascos y brillantes luces para comenzar una nueva vida? Muchos jóvenes durante los últimos 10 años han decidido cambiar su rutina por la tranquilidad de un pueblo. Es el caso de Ana Izquierdo, una emprendedora que encontró su paraíso particular en Alquézar. La ciudad no me gusta, o sea, para vivir prefiero la vida más tranquila en el pueblo. Y entonces cuando tenía 25 años, pues decidí venirme al Alquézar. Es un pueblo que siempre me ha gustado mucho y entonces pensé, bueno, pues me vengo aquí más que nada por la facilidad de que teníamos la casa de mis padres. Cambiar de la ciudad a la vida sosegada de este pueblo no fue tarea fácil para Ana, pero el deseo de alcanzar esa nueva vida hizo que pronto se adaptase. Lo que más me costó es el tema de la vida social. Me gustaría que hubiera mucha más gente joven de la que hay. Claro, en el pueblo, pues no... Para hacer cualquier cosa te tienes que desplazar. ¿De qué se puede vivir en un pueblo de 300 habitantes? Muchas veces montar un negocio propio es la mejor solución. Me monté el taller aquí y empecé a trabajar con las reparaciones de los trajes. Entonces creé una marca que es Fundas Didal Sub. Empezaron a surgir más ideas y a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías, pues empecé a hacer fundas para móviles, para ordenadores, portátiles. Les pongo Alquézar o Sierra de Guara. Funcionaban y realmente es que el neopreno es un material perfecto, tiene todas las características para proteger. Ana creó este negocio y ahora no se arrepiente de nada. La verdad es que estoy muy contenta de haber tomado esta decisión porque la verdad es que me siento súper bien aquí, en el pueblo. Tengo la vida que quería y además un trabajo que me gusta y que me hace sentir bien. Una mujer valiente que se atrevió a cambiar su vida para volver al pueblo. ¿Lo harían ustedes? Pues Laura Marcel, nuestra invitada, también lo hizo y está más que encantada. Laura, bienvenida. Muchas gracias. De Leciñena, ¿verdad? De Leciñena, nacidas allí, mi hermana y yo. Lo que pasa es que intentamos salir de allí, intentamos ir a estudiar, cada una hizo una carrera, mi hermana es filóloga, yo soy ingeniera agrícola, pero vimos que ni encontrábamos de lo nuestro ni nada que nos gustara lo que es en la gran ciudad y queríamos volver a lo bien que se estaba cuando éramos jóvenes, hasta los 18 años que vivimos allí, se estaba muy bien en el pueblo y queríamos recuperar eso. ¿Ya habéis vuelto al pueblo entonces? Hemos vuelto, hemos vuelto. Y por todo lo alto además, Inés. Qué bien. Sí, hemos montado una panadería a través del trigo que cultivaba mi padre. Mi padre recuperó una semilla, una variedad antigua de trigo, que es este Aragón 03. Lo podéis tenemos probar, aquí, sí, las espigas que veis y el trigo germinado. Escoge lo que está... Y con él hicimos vamos a el pan y la repostería. Llevamos 5 añitos con esto. ¿Se puede comer así? Y la verdad es que muy bien. O sea sí, que- se puede comer y sabe dulce. Que viene un poquito de familia, Espérate, Lo ¿no? vamos a poner en la mesa para que lo puedan ver los aragoneses. Una vez que he cogido yo una semillita de estas. Es verdad, nos decías que sabe un poco a regaliz, ¿no? Regalí Pues de palo. sí. El otro día una chica me dijo, me acabas de transportar a la infancia Es cuando verdad, iba al palo a dulce. buscar regalí de Regalí palo de palo. con mi padre. Me enseñó a encontrar el regalí de palo, pues a ver, es mucho Está más bueno. suave el sabor, evidentemente, pero sí que es el sabor dulcecito. Sí, sí, y el sí. trigo germinado es una forma que te da mucha energía al cuerpo, el comer germinado. Estamos hablando de iniciar, Cualquiera. de iniciar un proyecto, de iniciar un negocio, pero la verdad es que supongo que con el tiempo esto se va haciendo un poquito más fácil, pero los comienzos tuvieron que ser dificilísimos. Los comienzos fuimos, pues era como ir a una ONG, o sea, íbamos a trabajar, pero porque la empresa siguiera. O sea, los primeros años, cuando te montas una empresa, la mayoría de la gente piensa que al año va a ser amortizada. No, o sea, nosotros 3 años y bueno, estamos en el 5.º y vamos bien. Lo que pasa es que cuesta muchísimo. O sea, hasta el Pan tercero se ecológico. pierde dinero. Hasta el tercero. Hasta el tercero prácticamente. tienes una red social que son Hasta la el Casa tercero del ves si Pueblo. funcionas. Claro. Que una vez que funcionas, puedes, el punto de inflexión... El dinero es vuestro, o sea... El dinero de No momento es, hubo no, la panadería de créditos. momento es del banco, ya la pagaremos. Dentro la de mayoría de unos años las la cosas, pagaremos, Laura. pero sí, 5 claro. años todavía A ver, lo se que sí podía. que conseguimos nosotros, y es verdad que los emprendedores lo que necesitas es financiación, evidentemente ahora está difícil, nosotros hace 5 años tuvimos suerte, y lo que también sabíamos es que estábamos los 5 para hacer frente al pago. O sea, si no iba bien esto, teníamos plan B, plan C, plan D,
incluso plan F. O sea, hicimos la panadería, pero si no funcionaba la panadería, pues el obrador pues se transformaría en panadería normal en lugar de ecológica. ¿Qué no funcionaba? Pues se haría ya un restaurante y en la nave haríamos... Pues eso, era siempre otro plan para por si acaso. No hemos tenido que emplear ninguno, gracias a Dios. Qué bien. Bueno, ¿y qué le diferencia este pan de A ver, otros? este trigo tiene mucha proteína, llega a alcanzar el 17%, cuando un trigo normal tiene el 11, el 12, para los vegetarianos les viene ideal, para el suplemento de proteína. Tiene muchísimo mejor sabor, es más difícil de hacer, eso sí, claro. porque es una harina más especial. No se puede hacer pasta con él, o sea, tiene que ser para elaboración de panificaciones. Pero siempre va a quedar un pan mucho más rico de sabor, mucho más sano, más, ¿cómo se dice?, menos agresivo, porque estos trigos no están tan seleccionados, tan modificados como los actuales, entonces a ti te sienta mejor. Es verdad que ahora mucha gente que le empieza a sentar mal el pan. Una razón es la materia prima que emplean en las panificadoras y otra es la forma de hacerlo. O sea, que ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Como el pan tradicional. Esto Este es el pan de así antes era de que el llegara pan la de química. Antes de llegar la química. Claro, ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis, A ver, Laura? nosotros empleamos solo agua, harina, levadura y sal. Es la Los forma más ingredientes. básica de hacer el pan, pero la más difícil también, Claro. porque Hay que tienes coger que el estar punto. pendiente de cómo sube, cómo le va, si va una corriente de aire, que se tueste Claro, la la corteza en el humedad, horno ¿no? porque lo hayas metido tú bien en el Esa- horno, no porque el químico te lo haga. Y Esa además- fase de aprendizaje fue larga, porque claro, se puede Hombre, decir que claro. algo tan tradicional como el pan lo Sí. habéis reinventado. A ver, Lo nos habéis- costó encontrar un panadero que nos supiera enseñar a hacer pan sin químicos. Lo encontramos al final en Cataluña, un panadero que ahora ha hecho un montón de panaderías ahora en Barcelona y está muy bien, Xavier Barriga, además escribe libros de pan. Él es el que nos enseñó a hacer el pan y él es el que nos dio la masa madre con la que hacemos este pan, la levadura madre, tiene 13 años ya la nuestra, nos la dio que tenía 8 y le damos de comer todos los días, es uno más en la panadería, el principal ingrediente del pan. Laura, que vamos a seguir hablando de este pan ecológico de Leciñena y sobre todo lo vamos a probar, para comprobar ese sabor. Pero va a ser después de publicidad. Quédate con nosotros, que enseguida regresamos. Hasta ahora. Laura, que en publicidad nos han surgido muchas dudas acerca del pan. Estábamos comentando que es verdad que hoy en día se ponen duros. O chicle. O blando. Las dos Y claro, opciones. este tipo de pan que es totalmente natural, no lleva conservantes. Es completamente diferente cómo evoluciona este pan. Este pan es más, sienta mejor al día siguiente de estar cocido. ¿Ah, sí? El pan cuanto más tiempo tiene, mejor te sienta el estómago, está más reposado. Pero no está ¿Habéis duro. oído alguna vez que no se puede comer el pan caliente cuando Sí. recién sale Sí, del sí, horno, sí, que te sí. sienta mal? Pues al día siguiente igual está mejor. Estos panes aguantan, hay que saber mantenerlos en una bolsa de tela, en una panera de madera. En plástico nunca. En plástico para bien no, porque no transpira. Entonces estos panes, al no llevar conservantes, Claro. siguen vivos y tienden más a ponerse verdes que a secarse. Este pan nosotros tenemos problemas para hacer pan rallado, porque no hay manera de secarlo. Anda, qué curioso. Hay que tostarlo, sí. Para Sí, sí, O sí, sea, lo que tenemos que el- ir metiendo al horno de vez en cuando, el pan para hacer pan rallado, porque si no, no se seca. Un trapito de tela o en las Sí, paneras exacto. estas de Una toda la vida, de bolsita de madera. tela. Esas Bueno. bolsas maravillosas que decían pan bordado, esa tarea Sí. que hemos hecho todas Sí, en con- economía doméstica. Pero una cosa, yo tengo curiosidad por saber, entonces este pan te puede durar toda La semana. una semana Pues un entera. poquito más. Está siempre, porque Paco Pérez Avillán lo quería probar, no Yo sé lo si quiero lo probar, podemos sí. probar, pero se tiene que hacer de noche, elaborar toda la madrugada. Por la mañana es cuando se distribuye, pero entonces no dormís nada de noche. Es que Poco, el panadero nada, es ¿no? el oficio de los sacrificados de Sí, toda la a ver, vida, cuando ¿no? montamos la panadería ya nos dimos cuenta de que era un negocio el que blanco, el es blanco, ¿no? ¿Que rompía difícil. familias No, a lo Jesús, el mejor? blanco. ¿O no? Lo que te es más blanco, difícil sí. organizarte la vida, Eso. para quedar con la gente, para eso, Sí, tener ya, una ya, vida ya, ya. social, claro, Sí. 6 días a la semana que estamos. Sí. A ver, que 6 está días a la pobre- semana, Sí, trabajando de hablando- noche. No lo vas a poder partir ¿Y cómo lo perfectísimamente. comercializáis? Uy, voy a llenar de migas No todo. pasa nada. Lo comercializamos luego en vienen nuestra las propia cabritas tienda. enanas. Directamente vosotros. Sí, vimos que era la mejor forma de... Ten, un trocito. Con lo cual, todas Bueno, las- esto ya es más fácil de que toda la podáis ir familia, cogiendo. Si Laura, queréis al así lo final, llenamos todo de se ha uno. involucrado en aquella idea inicial, toda la familia ha acabado involucrada, ¿no? Claro, y ahí nuestros padres... Qué A ver, rico, ¿eh? empezamos mi hermana y yo con esto. O sea, a mi hermana se le ocurrió la Exquisito, idea... de verdad, exquisito. Está muy rico, si no hacemos nada Está malo. muy rico. A mi hermana se le ocurrió la idea de, vale, pues no conseguimos, porque mi hermana era filóloga, pero estaba trabajando de cantante de orquesta, que ahora mismo no puede estar aquí porque está en ¿Sabes? Es como Granada, el pan de en unas antes. conferencias que nos han pedido que expliquemos para motivar a emprendedores
a que hagan cosas, pues explicando cómo lo hemos hecho nosotras. Claro, porque si no estaríais en el paro vosotras. Sí, Hoy, bueno, sí, prácticamente. si no hubierais... o si no, mi hermana seguiría cantando, ¿no? Oye, pero a mí, en lo que yo abro las magdalenas... Sí, porque hemos ido más allá, no solo pan. Sí, puedo romper la bolsita. Rompe. Rompo la bolsita. Sí. Estas son de chocolate. Una cosa que a mí lo que me parece increíble, hablas de ser emprendedores, es fundamental ser emprendedores, sobre todo en el momento en el que estamos, pero tan importante como eso es hacerlo además volviendo a tus orígenes, ¿verdad? Volviendo al pueblo. A ver, esto es una forma innovadora de volver a lo de antes. O sea, es mucha historia la innovación, ahora mismo todos son máquinas, todos son tal, pues esto es nuevo, esto no lo hace nadie ya hoy en día. Claro. Es una forma, justo al revés, de volver a eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que está demasiado desconocido. De verdad que es como un sabor que recuperas, ¿no? Sí. Laura, Paco está encantado, emocionado. Se va a ir a Letriñena. Yo soy muy del pan, o sea, a mí... Es que qué rico está cuando es bueno. Es que acompaña todas las pues comidas, espera probar la magdalena también. Tiene una pinta y un olor. Ahora hay muchos restaurantes, por ejemplo, de alta gama, pues tipo Palafox, Aragonia, Petronila y tal, que se han dado cuenta de que, vale, estaban cobrando, o sea, estaban buscando un vino espectacular, para una carne espectacular, y luego, sin embargo, ponían el pan precocido congelado que mataba los sabores de todo lo demás, y la gente se lo dejaba en la panera. Pues ahora han empezado a mirar que a lo mejor también es importante mirar el pan. En resumen, el pan, ¿por qué no sabe como antes? La base. Porque ni la materia prima es la misma, ni la forma de hacerlo. Yo entiendo que los panaderos, lo que decías tú, es muy sacrificado estar toda la noche. Claro. Si un producto químico te hace trabajar 2 horas menos, dos horas más que duermes por la noche. Claro. Yo creo que va peor esto... para la salud. Pero el que paga es el consumidor al final. Yo creo que esta historia que estamos escuchando se merece un enorme aplauso y darle la enhorabuena a Laura y a la familia Marcén. Primero, por joven emprendedora, por haber regresado a sus raíces y por estar sentando cátedra, que ya hasta les llaman para que digan cómo lo han conseguido. Laura, un placer y enhorabuena.